Buenos días, Miguel Ángel, ¿me escucha? Nelson, hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, gracias por estar con nosotros en este espacio para hablar sobre un tema que preocupa principalmente con las últimas declaraciones del señor Noboa que han sido bastante criticadas y que me gustaría tener su criterio. Cuando el señor, de manera general, porque generaliza, habla de mafias en el sistema de salud y echa la culpa directamente a ustedes, que ustedes son los culpables de la debacle o todo lo que ocurre en el sistema de salud público. Miguel Ángel, bienvenido. Muchísimas gracias, Nelson, siempre por el espacio, ¿no? Un saludo a todas las personas que nos siguen y felicitándoles, ¿no? Siempre por mantenerse en esa línea de frontalidad y de apertura, ¿no? Para las personas que venimos haciendo una pequeña opinión pública, pues siempre es importante este tipo de espacios, ¿no? Donde nuestra voz puede ser escuchada, porque lastimosamente vemos que siempre la prensa tradicionalista pues no nos tiene negados completamente los espacios, ¿no? Pero felicito completamente su programa y siempre le seguimos, ¿no? Muchas gracias, pues, ¿qué le diré? Realmente existe un desconocimiento completo, lo preocupante, y como lo he dicho en varios medios, no solamente son las declaraciones del candidato, ¿no? Porque a la final son declaraciones y listo. Lo preocupante y lo que a nosotros nos debe realmente llamar a la reflexión es el desconocimiento que existe del sistema de salud y el funcionamiento que hay a nivel de nuestro país. O sea, miren, quizás entre ellos mismos no se ponen de acuerdo, ¿no? Entre Noboa y la vicepresidenta y la candidata a la Claro. vicepresidenta. Ellos deberían primero ponerse de acuerdo para poder salir a manifestarse, pero se habla de una privatización de la salud y nosotros creemos que quizás el enfoque es por allá, porque simplemente al leer el plan de trabajo del candidato Noboa, deja mucho que desear, ¿no? El hecho de que nombre y que diga las clínicas raya en un sistema en un desconocimiento completo de cómo funciona nuestro sistema de salud, ¿no? Porque nosotros no tenemos clínicas y mucha gente dirá, pero ¿cuál es la diferencia? O sea, acá en la costa nosotros decimos clínicas a todos. No, no, perdón, sí, usted está presentando al pueblo, a sus mandantes, su plan de gobierno, y en su Claro. plan de gobierno está escrito clínicas. La clínica del hospital difiere completamente en el número de especialistas, en el número de especialidades, en la capacidad resolutiva que se tiene, en el número de medicamentos, en fin, o sea, es completamente distinto hablar de clínicas y hablar de hospitales. Entonces, al momento que él habla de clínicas, sí, estamos dejando nuestro real sistema de salud, porque nosotros no tenemos clínicas, nosotros tenemos hospitales, Claro. ¿sí? Y los hospitales divididos en niveles, y antes de los hospitales tenemos subcentros de salud, centros de salud, en fin, así es la división que nosotros tenemos en nuestro Ministerio de Salud Pública, pero no tenemos clínicas. Entonces, Ujú. realmente, Nelson, preocupa mucho, ¿no? Claro. Preocupa mucho el conocimiento que existe, Miguel, echarnos la culpa de la... aunque parezca una cosa trivial para la gente que nos escucha, no lo es porque si lo pone en su plan de gobierno, quiere decir que efectivamente no sabe diferenciar y no conoce el sistema. Y eso nos puede llevar, si es que el señor llega a ser electo presidente, a seguir con esta debacle del sistema porque ni siquiera va a entender cómo funciona, porque tiene sus conceptos de manera como, si yo no sé cómo funciona, yo le digo clínica, pero en realidad cuando tú vas a ser un funcionario, parece mentira, pero tienes que tener claro los conceptos. O sea, si no tienes claro los conceptos, no vas ni siquiera a poder ejecutar una política real y clara. Y hablando de eso, ¿cómo sigue la realidad de los hospitales en el país? A ver, eso mismo, por ejemplo, lo que él decía de que los turnos van a ser agendados que nosotros somos la mafia Claro. del personal que maneja los turnos, ¿no? Y existe un desconocimiento completo de realmente cómo son el sistema de los turnos, ¿no? El abastecimiento de los hospitales, en fin, un sinnúmero de situaciones que nos preocupan, cuando realmente del otro lado, sí, del otro lado, y lo hablo de una forma muy imparcial, ¿no? Cuando del otro lado escuchamos
que más bien se plantea recontratar a los médicos que fueron despedidos de la pandemia. Y esa es una de las razones por las cuales el sistema de salud está congestionado, ¿no? Si Claro. nosotros ponemos a ver cuántas personas fueron desvinculadas entre el gobierno de Lenín Moreno y el gobierno de Guillermo Lasso, son 6.000 funcionarios que fueron desvinculados. Entonces, si usted se pregunta por qué está congestionado el sistema de salud, esa es una de las respuestas, ¿no? Miren, después de habernos ofrecido, y yo por eso en varias entrevistas que estuve con usted, muchas de las veces yo dije, no me gusta que nos digan los héroes de bata blanca, no que nos ¿Ya? nombren como los héroes, porque los héroes tienen que aceptar absolutamente todo. Lastimosamente, inclusive vino la Corte Constitucional y declaró como no constitucional el artículo 25 de la ley humanitaria que nos daba a nosotros los nombramientos definitivos, y con eso se cogieron, y lastimosamente no solamente no nos dieron los nombramientos, sino nos desvincularon, y Ujú. desvincularon casi a 6.000 personas del sistema de salud. Entonces, ustedes se preguntarán por qué existe esta dificultad para acercar o abordar los turnos. Mire, yo el fin de semana estuve en Zumbagua, ¿sí? En Pujilí, estábamos haciendo un poquito de labor social, ¿no? Que a veces con brigadas médicas hacemos una situación de viajar, ¿no? Completamente nuestro, ¿no? Pero llamaba la atención de que dentro de los pacientes nosotros veíamos, por ejemplo, pacientes que tienen cuadros de gastritis, pacientes que tienen cuadros de patología cardíaca, de patología de enfermedad de hígado y de vías biliares, sí, dolores abdominales en hipocondrio que hacían sugestivo a un cuadro de una colecistitis, Ujú. colelitiasis, en fin, un sinnúmero de situaciones, patología neurológica. Nelson, ¿usted cree que esta gente va a acceder alguna vez en su vida a tener la atención y la valoración de un especialista? O Ujú. sea, seamos sinceros, son gente que jamás en la vida va a poder acercarse o a tener por lo menos una aproximación. Mire, yo a uno de los pacientes de los señores le, han dicho, le preguntaba y le decía, ¿a usted alguna vez le han hecho un eco abdominal? No sabía, no tenía idea ¿Qué ni era eso? lo que significaba un eco abdominal, ¿sí? Para diagnosticar un eco prostático. El señor ya con sintomatología de más de 5 años, de sintomatología urinaria y en fin, ¿alguna vez le han hecho un eco prostático? No sabía. O sea, a este señor, ¿usted cree que alguna vez el urólogo le va a valorar? ¿Usted cree Ujú. que le van a operar de su crecimiento prostático? O sea, hay que ser empáticos y hay que tratar de nivelar, de tener una salud justa, donde la gente que no tiene acceso y la gente que está realmente en estos rincones de la patria, que nunca se va a llegar, puedan tener. Entonces, mire, la propuesta de Luis es muy interesante, ¿no? Porque cuando hablan de contratar médicos, por ejemplo, ¿sí? La contratación de médicos, la brecha de médicos generales en el país casi está saldada, ¿Ya? Nelson. Nosotros seguimos formando médicos y se siguen formando médicos, pero especialidades, la universidad asequible, que es la Universidad Central, que es supuestamente donde hay el sistema de becas, porque ponerse a hacer un posgrado, una especialidad, aquí en el país le cuesta más o menos entre 40.000 a 50.000 dólares, Dios. ¿sí? Y usted cuando hace un posgrado, una especialidad, no tiene el tiempo para trabajar en otro lado. O sea, necesariamente sus papás, sus padres, su familia, la gente que quizás le pueda a usted dar una mano, le tienen que ayudar a financiarse una especialidad aquí en el país, porque es imposible que usted se pueda pagar 50.000 dólares de una carrera que no tiene beca. Entonces, el sistema de becas funciona, por ejemplo, en las universidades que son en las universidades del Estado, ¿sí? Pero vamos alrededor 2 años o un año antes de la pandemia, 2 años antes de la pandemia, o sea, vamos a completar 5 años, Nelson, ¿sí? Que no se forman especialistas, que Chuta. no saca un programa de becas de especialistas. Entonces, la brecha, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, el número estimado de médicos es de 23 por cada 10.000 habitantes. Nosotros tenemos alrededor de 28 o 30 médicos generales por cada 10.000 habitantes. Pero estas personas, estos médicos generales, al ver que no existe una oportunidad acá en el país, se van y hacen allá especialidades, super especialidades, subespecialidades. Regréselos, Ujú. regréselos de esa gente que aquí del país salió porque aquí faltó oportunidad
para que ellos puedan desenvolverse y puedan formarse. Ujú. Entonces, sí nos estamos dando cuenta de lo que está ocurriendo en salud, ¿no? Y estoy hablando de la formación de los médicos. La relación igual en contratación pública de enfermeras, médicos, está completamente al revés. Sí, nosotros somos 2 médicos por cada enfermera y cuando lo ideal debe ser 2 enfermeras por cada médico. Ok, Entonces existe una desproporción entre la contratación y además también nosotros podemos contar con una suerte de que quizás ciudades como Quito, Guayaquil, Cuenca tienen el número de especialistas o el número de especialidades de acuerdo a la formación, de acuerdo a los hospitales y a la integración de los hospitales. Usted vaya a ver en provincias, quizás del oriente, si es que existen el número de especialistas y el no. número de especialidades que hay. Y Ujú. cuando a alguien, algún médico le pretenden mandar al oriente a que vaya a hacer, vaya a ver si se va. O Ujú. sea, usted no puede trabajar en el oriente. Entonces, Miguel, alguna vez contrataban médicos cubanos y decían, pero los médicos cubanos están reemplazando a los ecuatorianos. No, los médicos ecuatorianos no quieren irse a trabajar en el oriente. En el oriente está lleno de médicos cubanos que aceptaron irse a ok. trabajar allá que nosotros no queríamos. Ujú. Entonces, hay que tener bastante memoria para acordarnos de qué fue lo que pasó y no solamente el cuestionamiento, porque cuando nosotros hablamos que el sistema de salud funcionaba en la época de Correa, porque realmente funcionaba el sistema de salud, usted era prohibido mandar a comprar recetas afuera Claro, cuando se acababan, era un pecado mandar a comprar recetas afuera. Ahora usted vaya a ver a los familiares y a la gente, claro. terminan comprando inclusive prótesis de miles, de cientos de dólares para poder operar a su paciente, si no, nunca se va a operar. Entonces, Claro. eh, Miguel, existe una... crees tú que específicamente las propuestas y posturas de los candidatos, en este caso Noboa y la señora Abad, corresponderían un peligro inminente para de una vez por todas aniquilar el sistema de salud pública? Completamente, completamente vamos por ahí. Las declaraciones son claras, ¿no? Mientras el uno dice que no va a privatizar la salud, el otro está diciendo que sí va a privatizar la salud, Claro. está hablando de que el seguro social es una de las peores, de las peores instituciones a nivel del país en lo que significa la situación de dar cobertura, ¿no? Dar cobertura a los usuarios. Inclusive hablan de privatizar el seguro social y eso hablan de un Ujú. desconocimiento completo, porque Nelson no pueden privatizar lo que ya es privado. O Claro, sea, el seguro social es privado, el seguro claro. social a la final nos pertenece a todas las Los personas que afiliados. damos un aporte mensual y ya es una empresa privada. Entonces, ¿qué quieren privatizar lo privado? Pero a pesar de eso, vemos que va a seguir el desprestigio, ¿sí?, que hay a nivel del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Nosotros vemos que los gobiernos anteriores se han caracterizado por presentar un desprestigio o simplemente porque las cosas no se den. Yo hablo de los nombramientos, por ejemplo, ¿sí? Los nombramientos en el sector del Ministerio de Salud Pública, de los 14.800 nombramientos que fueron entregados 14.200, una brecha de 500, 600 nombramientos que no fueron entregados, que es poco, ¿no? Relativamente es poco, pero en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, de los 14.000 nombramientos ofrecidos, fueron entregados 5.000. Entonces, vea la diferencia y lo que se está pretendiendo hacer con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Se está queriendo realmente vender una campaña de desprestigio para poder que la gente acepte, para que la gente realmente vea que el IES es un caos, que el IES no funciona y permitan su privatización. Ujú. Realmente no es así, ¿no? Realmente no es así. Nosotros creemos que la salud debe ser mantenida como lo dice la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Donde se debe garantizar el acceso, donde debe haber gratuidad, donde debe haber equidad y donde debe haber igualdad para nuestras personas. Entonces, si nosotros partimos desde ese concepto, lo ideal, en un mundo ideal, mi querido Nelson, es establecer o tratar de nivelar el tipo de atención que nosotros recibimos en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social a las aseguradoras privadas, ¿sí?
el mismo tiempo que yo tengo en espera para acceder a que me vea un traumatólogo y me puedan operar de una prótesis de cadera, sea lo mismo cuando yo acudo a un seguro privado y que me lo resuelven inmediatamente. Entonces, la idea es tratar de nivelar, tratar de tener como una opción, vender a la gente como una opción el seguro social, y que el seguro social inclusive sea algo amigable a afiliarse y no sea la obligación que nosotros lo hacemos por mantener la otra función del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, que es un banco, ¿no? Para asegurar pues nuestra jubilación. Entonces, lo ideal sería que nosotros tengamos esa opción, ¿no? Y que digamos, bueno, afiliarse al seguro ahora es muy bueno, Claro. y realmente esa opción tiene que darse para poder escoger entre los seguros privados, pero no en lo absoluto. O sea, aquí si usted va y pregunta a la gente, dice más lo que yo pago, esa situación del IES, esa pendejada, y no sirve para nada porque nunca nos atienden, nunca hay medicinas, nunca hay especialistas ni nada. Claro. Yo lo tengo ahí pagando para asegurarme la La jubilación, pero jubilación, el más servicio que de la salud, atención médica. Más que la atención médica. pésimo. ¿Qué tan importante es mejorar el sistema de compras públicas, Miguel? Indispensable. Mire, Nelson, el sistema de salud de compras, sí, el sistema de salud tiene un funcionamiento ideal cuando usted sobrepasa el 90% del margen de requerimientos de insumos y de medicamentos. O sea, uno puede, las unidades de salud tienen un funcionamiento adecuado o óptimo o ideal con más del 90% de abastecimiento de tanto insumos como medicamentos. Actualmente usted, si se va a ver las unidades de salud, o hay unidades que funcionan inclusive con un 60% de abastecimiento a nivel de lo que son insumos y medicamentos. ¿Cuál es el problema, Nelson? Es muy importante entenderlo, ¿no? Nosotros trabajamos sobre presupuestos ejecutados y no trabajamos realmente sobre presupuestos asignados. El presupuesto asignado que a nosotros nos hacen en razón o en relación al presupuesto que fue ejecutado. Entonces, si usted viene y se va a ver de cuál es el histórico que se vienen haciendo las compras, viene siquiera de hace unos 10 años, 15 años, fuera completamente o alejado completamente de la realidad epidemiológica, de la realidad numérica de las poblaciones. Entonces, si a nosotros nos vienen dando desde hace, qué sé yo, 5 o 6 años, la misma plata que nos daban hace 6 años para hacer una ejecución, quiere decir que durante todo este tiempo no hubo crecimiento poblacional, durante todo este tiempo no hubo migración, en fin, entonces no se cubren las necesidades. Además de eso, también, cuando se revisa el cumplimiento de las metas al final del año, sí, al fin del año, al fin del periodo fiscal, ustedes reciben la visita de las personas que están a cargo de la ejecución y empiezan a revisar cuánto usted ejecutó. Entonces, para el fin del año, pues los gerentes apuran haciendo las ejecuciones y comprando lo que se les venga en gana para completar o para cumplir la ejecución asignada, para que no les quiten el monto del dinero. Pero durante todo el año usted tiene realidades en las cuales no existe un abastecimiento que supere realmente el margen ideal. Y acuérdese también que gobiernos neoliberales como el que estamos ahorita atravesando, de Guillermo Lazo, hicieron una reducción del presupuesto en la salud que Claro. fue muy importante al comienzo del año. Entonces, sobre lo que nosotros tenemos el problema con la ejecución, de que no hemos hecho un estudio realmente apegado a las realidades epidemiológicas, numéricas de cada población, tenemos que también nos quitaron un presupuesto que era obviamente para medicación e insumos. Entonces, cuando nosotros tenemos estas realidades, ¿qué le queda a la persona? ¿No? Empieza a utilizar el gasto de bolsillo, que Claro. realmente es impresionante, que nosotros somos uno de los países en Latinoamérica que más crecimiento tenemos en gasto de bolsillo. O sea, nosotros compramos nuestros medicamentos, nosotros nos pagamos nuestras cirugías, nosotros no, cada vez el acceso o cada vez el ingreso hacia el sector público se hace más difícil, ¿no? Porque
ahí está el ministerio, pero nadie sabe las deficiencias del ministerio, ¿sí? Por ejemplo, esto mismo en prótesis, ¿sí? Las prótesis de caderas, bueno, en fin, todo lo que tiene que ver con la cirugía traumatológica, tanto en el Seguro Social como en el Ministerio de Salud Pública, si usted va a revisar, y le invito a que hagan una investigación, les Claro, invito a todos a que hagan una investigación y revisen cómo está el abastecimiento de prótesis a nivel de las instituciones. Cero, cero, no hay Nelson, nada. cero, ¿sí? Desde hace años atrás, cero. No existe una inversión en prótesis, porque a la final eso requiere pues la participación de las casas comerciales, en fin, un sinnúmero de situaciones que la gente prefiere no meterse, prefiere permitir que por ahí existan inclusive situaciones de corrupción, de negociados, en fin, ¿sí? Que se pueden dar, ¿no? Se pueden dar al no tener la prótesis o al no tener la herramienta de trabajo o al necesitar, ¿no? Porque realmente, ¿qué implica esto? Si nos vamos por el otro lado y usted le tiene un abuelito que no se le opera de la cadera y que le tiene postrado el riesgo de tromboembolismo pulmonar, el riesgo de enfermedad cerebrovascular, de infarto, cada vez aumenta más, las lesiones a nivel de la piel, las úlceras, por la postración mismo del paciente, es muy importante, pero no se considera eso. Cuando se hace un análisis de compras, un análisis de cómo nosotros estamos, no se considera esa situación, ¿no? De que el paciente, cuánto realmente se va a invertir en no resolver la patología de este paciente. Miguel Ángel Crespo, es interesante siempre contar con el criterio y todo lo que ocurre a nivel de salud. Es obviamente necesario que la gente tome conciencia para una mejor decisión en las próximas elecciones, porque si no terminamos siendo el continuismo de lo que se está viviendo actualmente. ¿Necesitamos un cambio radical? Sí, señor. Miguel Ángel, tus palabras para despedirnos. Bueno, muchas gracias, ¿no? Y realmente iba a eso, ¿no? A la reflexión. Miren, nosotros lastimosamente los ecuatorianos, después de que las cosas pasan, sí, somos campeones para arrepentirnos y para después querer tomar decisiones cuando la situación ya es tarde. Nos están diciendo en la cara que van a privatizar la salud, que van a privatizar la educación. Existe un desconocimiento vasto acerca del funcionamiento del sistema de salud. Nos están mostrando, nos están diciendo, en la cara nos están diciendo, ¿sí? Nos están diciendo, mire, esto no vale, lastimosamente, y queda un tema pendiente, Nelson, ¿no? La respuesta de la Federación Médica Ecuatoriana que deja mucho que desear, Claro. ¿no? No se ha manifestado en lo absoluto, pero bueno, en fin, la conciencia les juzgará. En todo caso, solamente invitarles a la gente realmente que hagan una reflexión, que analicen la realidad que estamos viviendo, que analicen todo lo que está girando en torno al sistema de salud pública de nuestro país, de que de ineficiente quieren pasarlo a realmente una situación que no sirve al usuario, ¿no? Y eso es lo que nos quieren vender. Por eso invitarles a que realmente inclusive cojan las propuestas de los candidatos y hagan un análisis detenido, minucioso, acerca de las propuestas que hay en el sistema para mejorar nuestro sistema de salud y que después no vengan los arrepentimientos. Agradecer, Nelson, muchísimas gracias. Gracias. Un paso de parte de nosotros siempre, ¿no? Chao, Miguel, nos vemos. Muy bien, ahí estuvo Miguel Ángel Crespo para hablar un poco sobre la realidad de que pasa el país con el tema de salud, que es un tema que no termina de mejorar.